pero muy buenas tardes. Te doy la bienvenida como cada miércoles aquí a través de este espacio que compartimos y a través de las páginas de nuestras redes sociales, las páginas del Ministerio Elim, en el cual agradecidos estamos por cada una de sus vidas. Quizás a muchos no les conocemos, pero sabemos que aún difunden los videos. Realmente anhelamos que pueda ser de bendición, porque es palabra de Dios que nos alienta, palabra de Dios que nos sustenta. Entonces, así como cada miércoles o cada domingo estamos compartiendo con cada uno de ustedes quizás desde sus hogares, pero dándole muchas gracias al Señor por cada una de las vidas, aunque no nos conozcamos, pero somos familia en el Señor. Así que también dándole la bienvenida a aquellos que se van sumando, que van siguiendo la página. Así que en esta tarde quería compartir una expresión en el libro de Hebreos, el capítulo 12, 3 versículos, pero puse por título a esta meditación: no pierdas tu enfoque. Hay muchas veces que circunstancias que atañen a nuestras vidas que nos desestabilizan. Desestabilizan nuestro interior, no solo como que vienen y es como un torbellino que viene a nuestro alrededor, sino que nuestro interior queda desestabilizado. Hay circunstancias aún que provocan como si fuese un temor, hay circunstancias que provocan muchas veces, ¿por qué no miedo? Pero o incertidumbre a no saber qué va a suceder luego de esto. Lo cierto es que el mundo no tiene paz, pero nosotros como hijos de Dios tenemos paz en Cristo. Él es el dador de la paz, Él es la paz. Y debemos de experimentar esta situación de paz, debemos de experimentar a Cristo cada día de nuestras vidas. Entonces, yo miraba esto, ¿no? Y oraba, ¿sabe? Que el Señor, entiendo que el Señor a través de su Espíritu Santo me guiaba a orar por esto. Porque muchas veces, no solo como hijos de Dios, sino como iglesia que somos, estamos perdiendo el enfoque. El Señor no le gustan Él es muy celoso de su pueblo, no le gustan las mixturas, no le gustan esos mix que suelen hacer iglesia-mundo. Porque Él quiere un pueblo santo y apartado para Él. Muchas veces perdemos esa dirección o esa brújula que su Espíritu Santo nos da, y es como que queremos mezclarlos con el mundo, ¿no? Y queremos hacer como el pueblo de Israel muchas veces, que miró al mundo en el tiempo donde Dios los guiaba, y ellos miraron a su alrededor que todas las demás naciones tenían reyes, esos también querían un rey, despreciando al Dios Todopoderoso que los estaba guiando. Pero muchas veces nosotros también es como que nos desenfocamos y en vez de mirar a Dios comenzamos a mirar a todo nuestro alrededor. Comenzamos a mirar a a aquel, a fulanito, a menganito. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que podamos mirarle a Él en todo tiempo. No importa cuál sea tu situación. Y uno puede decir, si vos me decís que no importa, pero porque vos no la estás viviendo. Lo único que yo te puedo decir es que el Señor está a tu lado. Él quiere ayudarte a atravesar cada una de las circunstancias, pero necesitamos cada día, como hijos de Dios, ir a su presencia. No comiences a buscar soluciones en otro lugar. El hombre no te va a dar la solución. Quizás estás viviendo alguna situación muy convulsionada. Ponele el nombre que quieras o el nombre que estés viviendo. Por ejemplo, en salud, quizás atravesando una situación en medio de la familia, quizás una situación económica, quizás como en nuestro país que hay un cambio de gobierno y no se sabe, hay incertidumbre, qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que el hombre falla, el único que no falla es Dios. Que tu mirada como hijo de Dios no esté puesta en el hombre, sino que podamos tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, que es aquel que nos sustenta, es aquel que nos va a ayudar a atravesar cualquiera sea la situación. Hay circunstancias que nos asedian, hay circunstancias que nos quieren enredar. El enemigo es astuto para enredarte en determinadas situaciones, cuestión de que cuando quieras y cuando te des cuenta, no que cuando quieras, cuando te des cuenta vas a estar tan maniatado que no vas a encontrar manera por tus propias fuerzas de salir de ellas. Pero el Señor siempre nos extiende una mano para que podamos
salir. Él espera porque tú y yo clamemos a Él, busquemos su ayuda. Entonces, en estos tiempos tan convulsionados, quería justamente alentarte a esto, ¿no? Y era lo que el Señor, me entiendo que su Santo Espíritu me guiaba a orar, que no perdamos como hijos de Dios, como iglesia aquí en la tierra, porque no estamos hablando solamente quizás de Elim o cada uno del nombre del ministerio que usted asista. Estamos hablando como iglesia de Dios acá en la tierra. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y si nosotros nos comenzamos a mixturar o a mezclar con lo que es el mundo, no es nada bueno, porque no va a terminar en algo bueno. Dios es celoso, Él es santo y Él quiere un pueblo apartado para sí. Así que en este día quería compartir aquí en Hebreos 12, el versículo 1 al 3, dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor, dice, nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos. Aquí dice el autor de Hebreo, nos aconseja o nos indica, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En primer lugar, nos está indicando que debemos despojarnos de todo aquello que sea peso. Días pasados, justamente, compartía de que aquello que callamos nosotros nos hunde. Hay circunstancias que nosotros, transgresiones y aún pecados que nosotros no hemos confesado a Dios, por lo tanto aún sigue allí en nosotros. Sí, pero Dios perdona. Sí, pero necesitamos confesarlo para que Dios, entregárselo al Señor para que Él lo pueda quitar, saldar esa deuda y olvidarse de eso, ¿no?, que está en nosotros. ¿Y qué es lo que nos asedia? Justamente el peso del pecado también. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque viene la culpa recurrentemente, es un peso, es una mochila que cargamos y que Dios quiere que seamos libres. Entonces, el único modo de hacerlo, de ser libres, es correr a la presencia del Señor y decirle: Señor, te fallé en esto, Señor, perdóname porque he pecado en esto, Señor, mira esta situación que he recordado, te la entrego a ti, perdóname. Confesarle al Señor, porque eso es lo que justamente nos asedia. Y el asedio parece que muchas veces es un enredo para nosotros, que no nos permite avanzar. Entonces, cortemos con todo aquello que nos jala hacia atrás, todo lo que esté en nuestro pasado. Y ojo, nuestro pasado son minutos de lo que ya vivimos. Hoy es el presente, pero minutos antes ya quedó en el pasado en nuestras vidas. Entonces, Dios quiere que podamos avanzar, tú y yo, como hijos de Dios, como pueblo suyo que somos, que podamos avanzar. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos, ¿dónde? Por delante. Entonces, aquí, el autor de Hebreos nos está diciendo justamente que aquello que nos está amarrando, aquello que nos está reteniendo, no nos está permitiendo avanzar y debemos de ser libres de todas estas cosas para poder proseguir hacia la meta, que es estar un día con el Señor. Hermanos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, entonces no es tiempo de estar desenfocados de Él. No es tiempo de estar buscando soluciones espontáneas y mágicas, ni místicas, en cualquier lugar. Cristo es la solución para nuestras vidas. Y dice justamente, está en este versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces nos indica el camino, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, finaliza el versículo 1. Pero luego dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y me voy a detener en esto. Nosotros muchas veces miramos al Señor, venimos a Él y es como que estamos en ese primer amor, estamos enamorados del Señor. Y a medida que pasa el tiempo parece que este amor se va diluyendo, parece que viene el costumbrismo a nuestras vidas, muchas veces hacemos las cosas por más que amor, por obligación. Y el Señor no quiere eso. Él dio todo, Él dio su vida hasta la muerte de cruz, dice, sufriendo el oprobio. Y el oprobio es vergüenza pública y a Él no le importó. Él entregó su vida por ti y por mí, no le importó ser menospreciado y haber sufrido oprobio. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó, dice,
a la diestra del trono de Dios. Entonces, Él fue menospreciado. Él fue muerto en la cruz del Calvario. Y Él sufrió oprobio, pero Él no le importó, justamente. Entonces, esa vergüenza que uno puede decir, porque es eso, es una deshonra pública, Él no le importó, porque la finalidad de nuestro Señor era darnos salvación y vida eterna, pagar justamente la deuda por el pecado tuyo y mío, para que podamos un día estar allí juntamente con Él, pero sobre todas las cosas restablecer la comunión con nuestro Padre Celestial. Y dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando nosotros justamente nos desenfocamos, es que muchas veces pareciera que vemos borroso, porque cuando no está bien puesto el enfoque, no está claro, no es nítida la visión a través del foco. Cuando éramos chicos nosotros teníamos un telescopio y claro, era toda una novedad, ¿no? O sea, poder ver a través de las lentes hasta los cráteres de la luna podíamos ver. No tenía mucho alcance, pero nosotros estábamos felices hasta donde podíamos llegar a ver. Lo cierto es que había que regular la lente, había que regularlo para poder ver bien. Y muchas veces, justamente por el movimiento de la Tierra, ¿no? Que sabemos que gira sobre su propio eje y también es el de traslación y rotación. O sea, parecía que cuando lográbamos enfocar alguna de, no sé, de las estrellas o alguno de los planetas para verlo, al rato el siguiente que iba a mirar, cuando estábamos ahí con mis hermanos, había que nuevamente enfocarlo porque se iba corriendo. Entonces, muchas veces hay circunstancias en nuestras vidas que nosotros vamos andando, vamos caminando y vamos transitando. Por lo tanto, parece que nos pasaba como con el telescopio. Se nos desenfocaba lo que queríamos mirar. Y había que recalibrarlo y había que reposicionarlo para poder ver lo que queríamos ver. O el astro que quisiéramos ver en este caso. Pero ¿sabe que en la vida espiritual también nosotros debemos de hacer esto? Debemos muchas veces reencaminarnos, pedirle al Señor que guíe nuestros pasos, que reencamine nuestros pasos si es que se están desviando. Porque muchas veces es como que nos vamos desenfocando y vamos viendo nublado nuestra meta. Vamos bajando, en vez de estar mirando a Jesús, vamos bajando nuestra mirada y vamos mirando en derredor nuestro todo lo que está sucediendo. Y quiero aclarar esto, no es que uno vive en una nube o en una burbuja, que negamos la realidad está, y es claro, la vivimos. El tema es que ¿cómo vivimos esa realidad? O la realidad nos domina a nosotros o confiamos en Dios para poder sortear esto que nos toca vivir. Es tu opción. El Señor nos da ese libre albedrío, nos da... dice que a mí me gusta la definición y siempre se lo digo a los hermanos cuando estamos con los estudios bíblicos, que el libre albedrío es no solamente esa posibilidad de elegir, sino que también conlleva una responsabilidad que es elegir de manera correcta. Entonces, cuando nosotros elegimos debemos de hacerlo de manera correcta. Y como hijos de Dios debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús, porque Él es el que te dio y te entregó todo, a ti y a mí. Entonces, ¿cómo, si muchas veces desviamos nuestra mirada, clamar a Dios y pedirle que Él nos ayude para poder atravesar la situación que nos esté agobiando, aquella situación quizás que nos esté asediando? Y como te decía anteriormente, debemos de despojarnos de todo aquello que nos retiene, todo aquello que esté en nuestro pasado, todo aquello que quiera venir vez tras vez, podamos cortarlo de raíz, arrancarlo de raíz, para que eso ya no nos jale ni nos retenga. Entonces, puesto los ojos en Jesús, qué hermosa expresión, el autor y consumador de la fe, el cual por su gozo, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¡Qué tremendo! Mire si nosotros somos deudores de tan grande regalo que el Señor nos ha dado, porque es por gracia que tenemos la salvación, es por fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué hablaba del enfoque? Mire lo que significa el enfoque. Dice que es un acto
Es un estado mental que ocurre cuando prestas atención a una sola tarea. Es un acto de priorización, o sea, priorizamos a qué prestar atención. Decidimos, nosotros. Entonces, dice, cuando prestas atención a una sola tarea e ignoras las distracciones exteriores. Entonces, nosotros estamos en este mundo, transitamos en este mundo, pero nuestra patria, nuestra ciudadanía es celestial. Por lo tanto, nosotros cada día tenemos que elegir, justamente nuestro enfoque es priorizar en medio de cualquiera sea la circunstancia, en cualquiera sea la distracción exterior que venga, priorizar ¿qué? En este caso, priorizar la búsqueda de nuestro Dios, priorizar el clamar a Dios, el priorizar el seguir sirviendo a nuestro Señor, a pesar de lo que estés viviendo. Entonces, por eso digo, qué hermosa es la definición. Y también siempre digo, me gusta mucho buscar las palabras porque es como que amplían justamente el conocimiento de lo que quizás uno tiene de manera pequeñita. Porque para mí el enfoque simplemente es algo, es prestar atención a algo. Pero qué bueno es esto, ¿no? Que es dar prioridad a algo. Y al mismo tiempo, cuando yo estoy dando prioridad a algo, ignoro todo lo demás. Poner la atención en una sola cosa. Entonces, en este día quiero alentarte a que no te desenfoques de Jesucristo, que lo mires a Él, porque cuando nosotros lo miramos al Señor, sabemos todo lo que Él ha sufrido por cada uno de nosotros, por ti y por mí en esa cruz. ¿Pero para qué? Para darnos salvación y vida eterna. Entonces debemos de ser hijos de Dios que consideremos a nuestro Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros. Creo que o seguramente, más de una vez habré dicho, a mí hay algo que me molesta sobremanera y es, por así decir, cuando uno es desagradecido. Sea poco, sea mucho, uno debe de ser agradecido. He aprendido que debemos de ser agradecidos. Y porque tampoco sabemos qué es lo que le costó al otro. Quizás en algún presente no sabemos qué le costó al otro aquello que te dio. Pero debemos de ser agradecidos. ¿Cuánto más con nuestro Señor? ¿Cómo no ser agradecidos por todo aquello que Él nos da, por todo aquello que Él nos ha entregado? En el versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Jesucristo, el Santo, que no había pecado en Él, pero Él sufrió toda la culpa por causa del pecado. La ira de Dios fue sobre Él porque Él se hizo cargo del pecado de la humanidad. Dice, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, hermanos, lo que yo quiero decir en esta tarde es que, y está clarísimo acá, que nosotros tenemos aquí en considerar, que no nos desenfoquemos, que no bajemos la mirada, que si muchas veces es como que nosotros en nuestro diario andar, en nuestro diario caminar, es como que nuestra lente pareciera que se está viendo borrosa, bueno, vayamos a la presencia del Señor y digámosle, Señor, encamina mis pasos. Señor, mira que estoy viendo nublado en estos momentos por la gran situación que estoy viviendo quizás. Pareciera que mi vista se está nublando, Señor. Señor, no le encuentro la salida. Y claro que van a venir circunstancias así, ¿eh? No es que estamos exentos de ellas. Por el contrario, ahí es donde aprendemos a conocer al Señor. Entonces, cuando clamamos a Dios, cuando consideramos a aquel que sufrió por nosotros, es que dice que nosotros debemos de pensar, debemos de meditar en aquel que sufrió por nosotros, en todo lo que el Señor ha hecho. ¿Sabe qué? Ahí es donde no nos vamos a desanimar. Ahí, por eso dice en el versículo 3, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si nosotros consideramos a Dios, si nosotros consideramos a Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, que fue tentado en todo, y que un día y pronto viene a buscar a su iglesia, pero una iglesia limpia y sin manchas, no a una iglesia veteada. O sea, veteada en el sentido de que nuestras ropas
estén manchadas, que nosotros creamos, no, pero si esto no pasa nada, esto no hace nada, esto es algo chiquitito, ¿qué me puede hacer? No te arriesgues. Considera aquel que sufrió todo, considerad aquel que tuvo contradicción. ¿Por qué? Porque Él era santo y se hizo pecador por nosotros. Él no fue pecador, Él no cometió pecado, pero sí cargó el peso por nosotros. Entonces, ¿por qué hizo eso? Para que tu ánimo y el mío, dice, no se canse hasta desmayar. Entonces, ¿cómo nosotros no ser agradecidos? ¿Cómo no mirar a Dios? Mira lo que dice el Salmo 34. El Salmo 34, el versículo, lo tengo acá, 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así dijo David. Dice, los que miraron a él, dice, fueron ¿qué? Alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, si nosotros miramos a Dios, si nosotros miramos a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, no vamos a ser avergonzados, sino que vamos a ser alumbrados. Significa que la ayuda viene de lo alto. Y cuando buscamos y cuando nosotros nos miramos a nuestro Señor, de Él va a venir la salida, de Él va a venir el pronto auxilio, de Él va a venir la solución. No de un hombre ni de una mujer, aunque Él puede usar a cualquiera para traer su bendición a cada uno de sus hijos. Pero me refiero, ¿en quién ponemos nuestra mirada? Que no sea en el hombre, porque el hombre te va a defraudar. Y ojo, estoy hablando en hombre en sentido varón y mujer. Te va a defraudar. Entonces, Dios no nos defrauda. Él no falla. Él es infalible. En un momento, como dice acá también, que decía recién, que estaba leyendo, decía el salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. También podemos ver, recordaba, hablando del enfoque, un claro ejemplo que fue el apóstol Pedro, cuando allí en el libro de Mateo capítulo 14, léalo luego del versículo 22 al 33, es que ellos estaban allí, estaban en medio de la barca, se levantó una gran tempestad y Jesús vino a ellos caminando sobre las aguas. Ellos dicen que se asustaron y hasta gritaron, imagínense la situación, no lo conocieron al Señor. Entonces, en un momento hasta que creyeron que era un fantasma, dice. Y entonces el Señor les dice en el versículo 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor les dijo, tened ánimo, yo soy yo, muchachos, no tengan miedo. Sin embargo, dice que el apóstol Pedro le dijo, él que era tan osado, ¿no? Le dice, si eres tú, Señor, le dice, manda que yo vaya a ti, caminando sobre las aguas. ¿Acaso no reconoció la voz del Señor? Pero bueno, él quería, dice, si eres tú, entonces manda que yo camine sobre las aguas. Entonces el Señor simple se la hizo, no le dio ninguna, ven, le dijo. No le dio ninguna explicación, no le hizo ninguna pregunta, ven, le dijo. Y bueno, y cuando fue el apóstol, dice, ¿qué es lo que pasó? En vez de mirar a Jesús, comenzó a ver el fuerte viento, comenzó a ver las olas que eran grandes, comenzó a ver la realidad que estaba caminando sobre las aguas. Y ahí comenzó a hundirse. En ese momento él clamó y dice que Jesús le asió por su mano y le sacó. Entonces ahí es donde le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo cierto es que cuando nosotros nos desenfocamos, cuando dejamos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, es que nosotros nos hundimos. ¿Por qué? Porque estamos buscando la solución inmediata en nuestras propias fuerzas, en nuestro entorno. Cuando miramos la realidad que está y es presente, y si miramos demasiado fijo a eso, es como que comenzamos a convencernos de que eso a nosotros nos va a poder, y nuestra fe comienza a desmayar. Pero por eso debemos de considerar aquel, ¿para qué? Para que nuestro ánimo no se canse, justamente hasta desmayar. Entonces, yo te aliento en este día que puedas mirar a Cristo, que le mires a Él, que no saques tu mirada de Él, porque Él te ama y tiene cosas preparadas para tu vida. Así que en este día te aliento a que tu enfoque pueda estar en Él, que tu prioridad pueda ser Cristo, a pesar de lo que estés viviendo, y Él te va a dar la salida, porque en ese mirar a Él, Él nos va a dar la orientación,
nos va a dar el criterio, el sentido común aún para poder salir de las situaciones. Entonces, Cristo, se suele decir, Cristo es la solución. Y sí, Cristo es la solución para cada una de las vidas. Pero en este tiempo como iglesia, en este tiempo como hijos de Dios, podamos mirarle a Él y podamos decirle, Señor, aquí estoy. Y si nuestra mirada comienza a bajar y comienza a ser como la mirada de Pedro allí en medio de las aguas, podamos clamar al Señor y decirle, Señor, sálvame, socórreme, te necesito. Y el Señor siempre va a extender su mano para quitarnos de esa circunstancia. Así que simplemente quiero dejarte esto y alentarte que no te desanimes, no desmayes, que recalibres tu mirada, por así decir, y que mires a Cristo. Él tiene cosas preciosas preparadas para sus hijos. Así que vamos a orar en esta tarde y a dar gracias al Señor y que su Espíritu Santo siga hablando a tu corazón. Amado Dios, gracias te doy por este momento, ruego tu bendición, Señor amado, para tu pueblo. He dado tu palabra, sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a cada uno, Señor, de aquellos que la reciben. Oh Señor mío, te ruego en esta hora que tú fortalezcas a tu pueblo. Si alguno, Señor amado, está todavía luchando con cosas del pasado, pueda cortarlas, confesarlas, entregarlas a ti para ser libre, limpio, porque tú vienes pronto a buscar a tu iglesia para poder, Señor amado, estar sin mancha, Señor amado, delante de ti, Señor, para que al sonar de las trompetas podamos volar a ti, Señor amado. Oh Señor de los cielos, en esta hora te ruego que tú limpies, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor. Oh Señor, y aún si hubo quien está perdiendo ese enfoque, si está mirando las circunstancias en vez de verte a ti, sea alentado, Señor, a alzar sus ojos por encima de los montes, Señor amado, para mirarte a ti, que eres aquel autor y consumador de la fe. Y que la fe, Señor amado, no falte, Padre, para poder avanzar en cada situación. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, el Señor te fortalezca y que, bueno, en estos tiempos, si estás atravesando situaciones convulsionadas, situaciones de dolor, situaciones donde no sabes cómo salir, la Biblia nos indica el camino, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que si tu enfoque está se ve medio nublado, el modo de recalibrarlo es ir a la presencia del Señor. Que Dios te bendiga grandemente y que tengas una hermosa semana. Hasta la próxima.